Los fans del BL tenemos un problema últimamente, y es que parece que todos tenemos un bloqueo con las series, y yo no soy la excepción. Y mientras buscaba algo que ver, decidí volver a donde fui feliz, y déjenme decirles que volver a ver esta serie fue la mejor decisión que pude haber tomado. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos de Light on Me, la serie que yo considero la primera gran joya que nos entregó el BL coreano. Como esta serie ya salió hace bastante tiempo, me voy a tomar la libertad de hablar con spoilers. Intentaré mantenerlos al mínimo, pero ténganlo en cuenta al ver esta reseña. La serie cuenta la historia de Gu Tae-kyung, un chico solitario que de pronto se cuestiona si está bien el no tener amigos. Así que se acerca a un profesor quien le sugiere unirse al consejo estudiantil, en donde se encontrará con Shin Da-on, el presidente del consejo, No Shin-woo, el vicepresidente, y Nam-gung, un chico que sabe todo lo que ocurre en la escuela. Comenzamos con la presentación de los personajes, sobre todo con Tae-kyung. Él es un chico solitario que quiere hacer amigos. Aquí lo que más me gusta son los detalles. En los primeros capítulos el actor habla con muchas pausas, casi como si fuese un robot, pero mientras avanzamos en los capítulos y lo vemos relacionándose con más personas, su manera de hablar se vuelve más fluida. Es de esos pequeños detalles que te ayudan a construir al personaje sin necesidad de palabras. Por el lado de Da-on, él es el presidente del consejo estudiantil. Se nos muestra como una persona al servicio de los demás, siendo su escena de presentación una en donde hay un montón de gente a su alrededor, pero todos ellos están pidiéndole favores, los cuales él acepta sin molestarse hasta que llega Nam-gung a interrumpir. Y finalmente No Shin-woo, el vicepresidente del consejo, que es callado y malhumorado. Más allá de que no le agrada a Tae-kyung, no obtenemos mucha información de él por el momento. Esta serie yo la vi en emisión y debo decir que verla de nuevo descubrí que hay muchos diálogos, sobre todo por parte de Nam-gung y Shin-woo, que cobran más sentido cuando los ves por segunda vez. Nam-gung es el personaje que sabe todo de todos, pero nunca dice nada directamente y por el contrario nos hace saber todo a través de frases sueltas que incluso parecieran comentarios sin sentido hasta que descubres el final. Como un dato interesante, esta serie está basada en un juego de simulación de citas del mismo nombre. Y si no saben cómo funcionan estos juegos, en estos te pones desde la perspectiva del protagonista y tras escoger a uno de los intereses amorosos te dejará ver una historia diferente dependiendo de las decisiones que tomes y del personaje que escojas. Básicamente es el mismo tipo de juego que hacen los protagonistas en Our Dating Sim. Al tener un material de origen tan vasto, la serie tiene muchas situaciones en las cuales apoyarse y aprovecha las mejores partes para contar una historia que se siente novedosa sin apartarse mucho del material original. Como uno de los ganchos del juego es que al principio no sabes con cuál de los chicos te vas a quedar, la serie hace algo parecido induciendo un triángulo amoroso y trabajándolo de tal forma que no estás al 100% seguro de con cuál de los protagonistas se quedará Tae-kyung, sino hasta el final de la serie. Y creo que la manera en que la serie construye la relación con ambos personajes tiene mucho que ver con esto. El deseo de Tae-kyung por querer hacer amigos viene de ver a todos a su alrededor compartiendo y divirtiéndose en grupo. Al unirse al consejo, es Da-on quien se interesa más por él y lo ayuda a adaptarse. La cercanía que desarrollan entre ambos es el detonante de los sentimientos que eventualmente surgen entre los dos. Sin embargo, cuando las cosas salen mal, Tae-kyung, siendo siempre una persona honesta, es directo al comunicar lo que quiere, alguien que se preocupe y sea amable solo con él. En esos momentos en los que se siente más solo y abandonado es cuando aparece No Shin-woo, sin tener segundas intenciones pero ofreciéndole todo aquello que él quiere de una relación. Aquí también hay otro detalle que me gusta mucho y es el que Lee Sa-on, quien interpretó a Tae-kyung, tuvo una muy buena química con los dos actores, pero es una química que se siente diferente en cada caso. Con Choi Tan-hee, quien interpretó a Da-on, es una química muy tierna y con Kang Yoo-seok, que interpretó a Shin-woo, es algo más intenso a pesar de que casi siempre está en bajo perfil. Mientras que con Da-on esperas verlos ser felices, con No Shin-woo quieres verlos amarse para toda la vida. Cuando esta serie estuvo en emisión, quienes la estábamos viendo estuvimos divididos entre Team Da-on y Team Shin-woo. La gente no te preguntaba tu signo zodiacal, la gente te preguntaba si eras Team Da-on o Team Shin-woo. Y creo que la química que había entre todos juega un papel muy importante en esto. Pero es justo la relación tan intensa y a la vez tan inocente que tienen Tae-kyung y Shin-woo la que nos llevó a muchos al Team Shin-woo, aun cuando la tensión romántica no empieza hasta ya bien entrada la serie. También aprovecho para resaltar la confesión de Shin-woo, la cual para mí es de las mejores confesiones que he visto en un BL. 노신우는 내 생각을 했다. 전해지지 않던 마음이 한꺼번에 어제도 오늘도 그리고 아마 내일도 계속 네 생각만 할 거야 난. Da-on dijo me gustas, pero no Shin-woo dijo ayer, hoy y tal vez mañana seguiré pensando en ti.
No hay manera en que le puedas ganar a eso. Como un paréntesis, yo ni siquiera me acordaba de que Daon sí se le declaraba a Taekyung. Ahora, entrando en los spoilers, decidí ver la serie porque estaba bloqueada y recordaba que esta serie era muy buena, pero no fue hasta que llegué al capítulo 9 que me di cuenta que esta serie no era tan buena como la recordaba, era incluso mejor. El episodio 9 no puede ser definido de otra manera que no sea calma antes de la tormenta. Todo está bien entre los protagonistas hasta este punto, pero es en este capítulo donde ocurren los detonantes de todos los conflictos que atravesarán los personajes en los próximos episodios. En particular me gustaría recalcar dos cosas, la primera siendo la conversación que tienen Daon y Shin-woo. En este punto de la historia ya sabemos que Shin-woo siente algo por Taekyung y Taekyung está enamorado de Daon, pero ¿qué pasa con Daon? Daon está acostumbrado a ser perfecto, pero en este episodio nos dan pistas de que él también siente algo por Taekyung, pero no sabe cómo lidiar con eso. Y es aquí donde entra su conversación con Shin-woo, pues en esta conversación, en lugar de añadir más drama en el triángulo amoroso, nos dan la mejor versión de Shin-woo, quien antepone la amistad que tienen ambos a sus sentimientos. Le hace saber a Daon que comprende cómo se siente, que sabe que no es algo fácil de aceptar, pero que no está solo. Un detalle curioso es que en esta conversación nunca se menciona la atracción romántica o se menciona la palabra gay, aun cuando todo está implicado en la escena. Creo yo, Shin-woo nunca dice esas palabras porque sabe que Daon no está lista para decirlas por sí mismo. 형 거짓말 진짜 못해. 내가 형 몇 년을 보는데. 숨긴다고 숨겼는데. 솔직해지는 거. 형이 설마 하는 그 물음표 맞을 거야. 나도 그랬거든. 답을 알아야 형도 우태경도 행복할 것 같아서. Antes algo curioso, y es que el personaje de Zoe no existe en el juego, sino que son añadidos de la serie. Pero a pesar de ser el estereotipo de chica enamorada de uno de los protagonistas y por ende se interpone en su relación, su función narrativa en la serie va más allá de eso. Ella es la contraparte de Shin-woo, siendo que ambos tienen un amor no correspondido pero lo expresan de manera diferente. Zoe lo grita mientras Shin-woo lo calla. Ella se mantiene cerca de Daon esperando que él se enamore de ella, mientras que Shin-woo se mantiene cerca de Taekyung solo porque quiere cuidar de él, sin esperar nada a cambio. Ambos son un contraste entre el amor y la obsesión, que es lo que denota justo la conversación que tuvieron en la que Zoe le propone interponerse entre ellos y Shin-woo la rechaza, porque en comparación a ella, él solo quiere ver a Taekyung ser feliz, aun si no es con él. 내가 너랑 우태경 잘 되게 도와줄까? 난 신다운이랑 넌 우태경이랑. 회장이 네 거가 아닌 것처럼 우태경도 내 거가 아닌데. 포기해야겠다는 생각이 들면 내가 알아서 포기해. 난 그 정도 주제 파악은 하거든. 난 절대 안 그래. Y más como una nota al costado, otro detalle es que vemos un poco más de Namgoon como personaje, y es que hasta el momento solo lo habíamos visto como el amigo divertido que sabe todo de todos. Pero aquí tenemos un detalle importante, y es que él siente algo por Zoe, siendo así un personaje heterosexual. Eso se vuelve relevante en los siguientes capítulos cuando todo se complica con los protagonistas. Namgoon, como persona heterosexual, nunca ha pasado por las situaciones que atraviesan Daon y Taekyung, y es casi imposible que vaya a hacerlo en algún momento, pero los apoya a ambos de todos modos. Por ahora la conclusión sería que todos merecemos un amigo como Namgoon. Como último punto, ¿por qué sigo llamando a Daon y Taekyung los protagonistas? Es porque la serie nos muestra su viaje para ser una mejor versión de sí mismos. Hablando de arcos de personaje, creo que el de Taekyung sería la valentía. Valentía de salir de su zona de confort y unirse al consejo estudiantil para ser amigos. Valentía al confesar sus sentimientos por Daon, pero, sobre todo, comprender que por más valiente que seas, las cosas no siempre saldrán como esperabas. Y en estos casos, lo mejor es aceptar la situación y seguir adelante, pues siempre hay mejores cosas esperándote en el camino. Por el lado de Daon, él debe aprender a poner límites. Él está tan acostumbrado a hacer cosas por los demás que llega al punto de olvidarse de sí mismo. Está bien con ello hasta que el conflicto explota y ve como todos aquellos que estaban a su alrededor le dan la espalda. Los últimos capítulos de la serie son de Daon aceptando sus errores, sanando sus heridas en soledad y por primera vez poniendo a sí mismo como una prioridad. No cuento a Shin-woo aquí porque él no tiene un desarrollo de personaje, por el contrario, él se encuentra un paso adelante de los demás, habiendo sufrido la decepción del primer amor como Taekyung y viendo las miradas de rechazo por parte de aquellos que consideraba amigos, como Daon. Aquí retomo lo que dije con Namgoon hace un momento, y es que el apoyo que le dan a sus amigos es diferente. Shin-woo los apoya desde la empatía y Namgoon desde la comprensión. Un contraste no muy común en el BL.
Por último, quería terminar este video hablando del desarrollo de las relaciones, pero como dije antes, uno de los puntos fuertes de la serie es que te hace dudar hasta el final sobre con quién se quedará Tae-kyung. Pero si tienen curiosidad, basta con que pongan el nombre de la serie en el buscador. Solo añadiré un pensamiento aquí, y es que muchas relaciones fracasan debido a las expectativas. Muchas veces te decepcionas de una relación porque la otra persona no es lo que esperabas, sin darte cuenta de que en realidad te enamoraste de lo que esperabas de esa persona, y no de la persona en sí. Si están pensando en ver o volver a ver esta serie, háganlo con ese pensamiento en mente. Creo que la verán de una manera muy diferente. Y eso es todo por el video de hoy, pero ustedes díganme, ¿ya vieron Lie on Me? ¿Les gustó o no les gustó? Pueden decírmelo en los comentarios. Para mí, acepto que me costó mucho trabajo hablar de esta serie porque me gusta mucho, así que no puedo escribir un párrafo del guión sin ponerme a fangirlear. Lie on Me no tiene nada que envidiar a las producciones actuales del BL, pues todas las cosas buenas que puedo mencionar de cualquier serie reciente, también puedo decir que todas esas cosas las hizo Lie on Me hace casi 3 años. Y si vieron mi publicación hace unos días, creo que podrán notar que yo shippeaba a Daon con Namgoon y tuve fe hasta el final de que ellos eventualmente acabarían juntos. Al final no pasó, pero soñar no cuesta nada. En mi mente ellos quedaron juntos, felices y hasta tuvieron un hijo. 난 형이 좋아. 가다가 다시 돌아왔어. 형 보고 싶어서. 내가 좋아하는 사람이 힘든 거 못 보겠어. 학생의 사람들도 나한테는 한 명 한 명 다 소중하거든. 근데 난 그 중에서도 형이 제일 좋아. En cuanto a la serie, en su momento hubo muchos rumores de segunda temporada, pero a hoy día lo dudo mucho, no solo porque ya pasó mucho tiempo, sino porque los actores han construido carreras sólidas y es difícil que vuelvan al mundo del BL. Más que por el género en sí, porque las producciones BL tienden a ser series web. Y siendo honestos, incluso Kang Joo-seok protagonizó una serie para Netflix al lado del mismísimo Kim Woo-bin. Aún así, no pierdo la esperanza de que algún día volveramos a ver a Kang Joo-seok y Lee Sa-on hacer un BL, aun si no tiene nada que ver con Lie on Me. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y los veré el próximo viernes. Bye bye. Y para el video de la próxima semana los voy a dejar elegir qué video quieren. Acabo de publicar una encuesta en la pestaña de comunidad. La voy a cerrar el miércoles a mediodía, así que pueden ir a votar qué video quieren por allá. Bye bye.